Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga de manera muy especial. Visión Familia con ustedes una vez más, dando la cara o dando nuestra voz para seguir llevándole esta información necesaria. En los últimos tiempos hemos visto un avance notable en cuanto a lo que es la oposición. Esa oposición bastante, hasta cierto punto llegó a ser un poquito dormidita, pero se está levantando una tremenda oposición contra toda esta imposición ideológica tremenda. Y hemos visto grandes retrocesos en lo que es esta imposición ideológica. Pero al mismo tiempo sabemos que como ellos son insaciables y no se van a rendir tan fácilmente, van a seguir presionando. Pero querido amigo, depende de usted y depende de mí. Que tanto nosotros nos paremos, nos pongamos de frente y digamos a nuestra clase política y a los no políticos, esos famosos filántropos que hacen filantropía finalmente con el dinero, el esfuerzo y el sudor de todos los que trabajamos a diario. Decirles, no señor, por aquí no. Y hoy, precisamente, nosotros queremos seguir, ya casi que para cerrar, aunque tendríamos mucho material, pero queremos seguir tratando ese tema de aquel convenio fraudulento en supuesto beneficio de los adultos mayores, esos convenios internacionales que se traen aquí a Panamá y que deberían ser así mismo como se traen, deberían ser engavetados y más bien, si es posible, meterles candela y nunca jamás volver a sacar eso, porque es inaceptable en una nación como la nuestra que se hagan este tipo de cosas, o que al menos se pretenda o en la cabeza de alguien se anide el pensamiento de que Panamá tiene que entrar por ese aro. No, señor. Entonces vamos a seguir hoy tratando un poco de ese convenio de los adultos mayores plagado de ideología de género. Como usted lo sabe, lo hemos venido mencionando en los temas pasados y hoy queremos seguir profundizando en cuanto a eso. Y nosotros queremos seguir hablando de lo que es la hipocresía de esta ideología y de cómo a través de la demagogia y esos discursos llenos de palabras bonitas, pero que al final esconden la realidad, esta gente está tratando de meter su material podrido, su materia contaminada. Escuchaba a uno de los grandes exponentes de la ideología de género aquí en Panamá, un gran activista, una persona que está peleando fuertemente para que Panamá pase por este aro, decir que así mismo como usted, señor, tiene el derecho como panameño a casarse y tener un matrimonio, así mismo yo estoy exigiendo tener un matrimonio. Pues la palabra matrimonio todos sabemos que no cabe allí. El victimismo al final, la utilización de ciertas áreas débiles y de ciertos grupos, digamos, débiles, finalmente se ha convertido en la punta de lanza para que ellos quieran impulsar esta ideología. Pero por eso, precisamente, medios de comunicación como este, y queremos dar las gracias de manera muy especial a ustedes, queridos amigos de Faro de David, por estar allí siempre, como digo, a pie de cañón, acompañándonos en esta misión de defender la vida, defender la familia y de presentar esa lucha, ya que es nuestro deber. Al final no podemos cruzarnos de brazos. Así que, queridos amigos, muchas gracias por la atención, muchas gracias por la disposición de ayudar, de poner también su grano de arena, o no su grano de arena, su volquetote de arena, porque aquí no cabe grano de arena, para que esto siga avanzando. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los amigos que nos escuchan a través de esta emisora. Un saludo especial para ustedes, mi hermanazo, el pastor Kenny Vega, un hombre convencido de que la familia tiene que ser defendida. Y quiero saludar una vez más al pastor Alex Araúz y a su familia hasta la zona de Barú. Allí nos están reportando siempre la sintonía, y un saludo especial también para todos nuestros amigos y a nuestros hermanos que siempre están allí brindándonos esas palabras de aliento. Así que, mis queridos amigos, el tiempo, como decíamos la semana pasada, el tiempo es inclemente con nosotros, el tiempo no tiene ese discernimiento para con nosotros y sigue atacando fuertemente, y tenemos que avanzar. Y yo quiero darle un par de buenas noticias antes de que pase mi compañero, ese que conozco desde antes que naciera. Quiero darle un par de noticias que me parecen muy interesantes para que nosotros podamos poner en contexto las cosas que están sucediendo y que nosotros al mismo tiempo tengamos los argumentos suficientes para poder zafarnos de esta imposición tan tremenda. Ahora mismo se está celebrando el Mundial de Qatar. En el Mundial de Qatar están prohibidas muchas cosas que naturalmente
en nuestros países son comunes, por ejemplo, las parejas y todo lo demás, ustedes lo saben muy bien. Pero otra de las cosas que está prohibida rotundamente es precisamente cualquier tipo de manifestación a favor de la ideología de género, en este caso directamente el homosexualismo, y cualquier manifestación del feminismo. Finalmente aquí hemos llegado a encontrarnos con el talón de Aquiles de esta ideología que finalmente, dependiendo del barrio donde se encuentre, se envalentonan y salen a la palestra a decir, no, que aquí se violan los derechos humanos y aquí se hace y se hace y se hace. En Qatar ahorita mismo está prohibido cualquier manifestación de homosexualismo o de cualquier tipo de estas líneas. Tanto que los equipos de Alemania, de Inglaterra y otra serie de países que estaban dispuestos a que sus capitanes llevaran el brazalete gay, ese brazalete por el que le quitaron la capitanía a aquel capitán, valga la redundancia, de aquel equipo del que les hablé en uno de estos programas. Bueno, ahora ellos decidieron que no se iban a poner el brazalete con los colores gay porque la cosa se les puso tesa. No solamente es que mire cómo va la cosa. Ellos habían recibido, digamos, la orden de parte de la FIFA de que no lo hicieran porque serían multados económicamente. Y ellos dijeron, bueno, la multa la pagamos. Mire hasta dónde va la cosa. Pero cuando la FIFA les dice, no, el que se pone el brazalete gay entra de inmediato con una tarjeta amarilla, entonces ahí echaron para atrás. Y dijeron, bueno, no vamos a poder, y firmaron un acuerdo y dijeron, nos duele mucho que no podamos nosotros defender y apoyar a la comunidad LGBT porque, bueno, no se nos ha permitido. Pero finalmente ellos han tenido que ceder, y vuelve y digo, depende el barrio donde se dé el escenario, asimismo son valientes o retroceden. Quiero hacer un poquito de memoria, porque en los Juegos de Invierno de Rusia se hablaba mucho de lo que eran los derechos humanos, y empezó un boicot tremendo contra Rusia y contra los Juegos de Invierno, porque en Rusia se persigue a los homosexuales y se les lincha por la calle, cosa que es totalmente falsa, y precisamente de Rusia tengo que darles una noticia muy buena. Y finalmente se hicieron cualquier cantidad de manifestaciones en contra de Rusia porque no respetaba los derechos humanos. Y sin embargo, hoy están celebrando un mundial en Qatar en donde todas las manifestaciones que ellos defienden están prohibidas. ¿Y sabe algo? Vamos a decirlo en buen panameño, están con la cola entre las patas. Ahí ninguno se ha atrevido a salir valiente. Pero a más de esto les digo algo. Precisamente estaba viendo la noticia, que esa noticia ustedes no la verán en los medios de desinformación tradicional, que Rusia acaba de lanzar una ley para proteger a los infantes. Y nadie antes de los 18 años, puede tener acceso a ningún tipo de contenido homosexual. Y cualquier muchachito que quiera meterse en línea para ver este tipo de contenido, que mire, no es que está prohibido en Rusia. En Rusia, que ustedes sepan, hay actores y hay personas famosas que son homosexuales, pero entiende el gobierno ruso que esa es la vida personal y privada de ellos. Y cualquier muchachito menor de 18 años que quiera meterse en internet a navegar por este contenido, tiene que meter una contraseña. Y a través de ese código, el gobierno verifica que efectivamente esa persona que está ingresando a ver ese contenido es mayor de edad o no. Mire hasta dónde va la cosa. El Parlamento, la Duma rusa, decía, nosotros hemos heredado una tradición y una cultura de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Y nosotros, precisamente lo que hablábamos la semana pasada, de ese medio siglo, ¿qué se puede aprender de ese medio siglo? Bueno, los rusos dijeron, nosotros tenemos que aprovechar y valorar lo que nuestros bisabuelos y nuestros abuelos nos han dejado. Eso. Y es una cultura que respeta a la familia. Exacto. Y ellos tienen el interés o la intención de que su nación sea grande, sea fuerte, y ellos saben que eso pasa por el cuidado de la familia. Y por eso se está protegiendo. Esta ley ha sido lanzada por el gobierno ruso para cuidar y proteger a los niños. Recuerde, no es que se les va a impedir a los homosexuales, los homosexuales tendrán la libertad de vivir su vida personal, pero se les prohíbe
cualquier tipo de propaganda en cualquier clase de medio, y puse el ejemplo del internet para que vean hasta dónde va la presión en este sentido. Se le prohíbe a cualquier niño que sea influenciado, como nuestros niños tristemente están siendo influenciados por Disney y por todas las plataformas de películas y de lo que se llaman caricaturas y todo lo demás. Sin embargo, allá eso está prohibido, y todas las empresas que tienen que ver con producción de contenidos del extranjero y nacionales en Rusia tienen que pasar por ese filtro. Entonces, nosotros podemos aprender algo de esa nación y nosotros podemos aplicar eso también aquí en nuestro país. No, lo que pasa es que eso es Rusia porque es una dictadura. Hombre, dictadura o no dictadura, nos está dando un ejemplo tremendo. Claro. Que siendo una dictadura, si es que lo fuera, está defendiendo a su pueblo, y especialmente está defendiendo no al mañana, está defendiendo el presente, que son los niños. Porque recuerde que un niño que crece saludable y con esos buenos valores se va a convertir en un ciudadano de bien. Y una sociedad con ciudadanos de bien es una sociedad fuerte. Estable, no es permeable por todas estas clases de ideología. Así que en medio de todo esto, mis queridos amigos, hay buenas noticias y nosotros no tenemos por qué sentirnos solitarios. En el programa pasado decía, no tengan miedo de manifestar lo que usted cree en torno a la familia y en torno a la vida, porque usted sienta que todo el mundo está diciendo lo contrario a lo que usted dice. Aunque su voz, y le aseguro que no, aunque su voz sea como una gota en el océano, pues que esa gota en el océano no haga falta. Y que si alguien en su entorno dice, bueno, pero es que yo no veo a nadie que se levante, bueno, que ya sean 2, que sean 3, sean 4, sean 5, y que nos podamos levantar todos juntos en algún momento para decirle a nuestro gobierno, ya basta. Nosotros tenemos que avanzar hacia una sociedad saludable, y nosotros tenemos que hacerlo a través de la práctica de los buenos valores. Y usted que se identifica con esos buenos valores, y usted que tiene también ese tipo de experiencias, puede comunicarse con nosotros al 6695-3739, al 6901-9584 o al 6584-7125, y allí nos puede dejar su saludo, su comentario, su recomendación, nos puede dejar cualquier tipo de información, y con mucho gusto les vamos a estar atendiendo. Y queremos hacer algo más. Alguien me preguntaba hace poco, ¿usted, su nombre es Mayorga o ese es su apellido? Bueno, mi nombre, para servirles, es Richard Mayorga, y mi papá, Ricardo Mayorga. Casi lo mismo, uno en inglés y el otro en español. Hombre, ¿y qué es lo que tenemos por acá hoy? Bueno, gracias, hijo. En este programa, gloria a Dios por esas buenas noticias que acaba de compartir mi hijo con ustedes, y le estamos dando un seguimiento a esta serie que hemos estado viendo sobre los adultos mayores, en donde a través de un convenio interamericano quieren usarlos a ustedes, estimados y respetables adultos mayores, con la finalidad de imponer y de meter esa ideología de género, puesto que si nosotros vemos y en este momento vamos a hacer una relación de lo que presenta este convenio interamericano de protección a adultos mayores con lo que realmente tenemos aquí en Panamá en nuestras leyes, y también en dónde tiene que darse el verdadero buen trato a nuestros adultos mayores, puesto que allí en ese seno de la familia se da ese abuso a nuestros adultos mayores, y vamos a estar viendo esta serie de puntos. Y por ejemplo, en cuanto convenio interamericano de protección a los adultos mayores, entre otras cosas, en su artículo 5 habla de la igualdad y no discriminación por razones de edad, donde dice que queda prohibida por la presente convención la discriminación por edad en la vejez. Entonces también, entre otras cosas de discriminación, habla de la discriminación que se dé en contra de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidad de género. En el artículo 9 recalcamos una vez más en este programa
donde habla del derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, en la cual no se debe tocar a los adultos mayores por su orientación sexual, el género, la identidad de género. Entonces, dicho esto, usted puede observar, estimado adulto mayor y toda la ciudadanía que nos escucha, ustedes pueden observar de cómo a través de este convenio, donde hablan de protección a los adultos mayores, enfatizan bastante sobre el meter la ideología de género. Según ellos dicen que este convenio interamericano es necesario meterlo por la fuerza aquí en Panamá, por el hecho de que es necesario en cuanto a que ellos lo califican como una deuda histórica con el pueblo panameño, para presentarles la forma a través de la cual van a ser realmente defendidos, puesto que Panamá no cuenta con ningún recurso de protección a nuestros adultos mayores. Entonces, dicho esto, queremos presentar a ver si es cierto o no que eso que ellos dicen de que Panamá no cuenta con leyes de protección a nuestros adultos mayores. Podemos observar que en la ley número 36 del 2 de agosto del 2016, que la tenemos en mano, queremos leerle algunos extractos de esta ley número 36 para que usted pueda observar si es cierto lo que dicen estas personas de que Panamá no cuenta con recursos legales de protección que favorezcan a nuestros adultos mayores. Podemos observar que, entre otras cosas, dice que las disposiciones generales, esta ley establece el marco normativo para que se garantice el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Política de la República a las personas adultas mayores, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley 6 de 1987 a las personas de la tercera edad. Para los efectos de esta ley se considera persona adulta mayor a todo panameño o extranjero residente en el territorio nacional con 60 años o más. También nos dice que la presente ley tiene como objetivo garantizar la defensa de los derechos de las personas adultas mayores para la satisfacción de sus necesidades de salud, educación, alimentación, vivienda, vestuario, seguridad, esparcimiento, trabajo y atención social, promover la igualdad de oportunidades y derechos de las personas adultas mayores, estimular la integración social de las personas adultas mayores, apoyar a las personas adultas mayores en el reconocimiento de su autonomía y autodeterminación, su capacidad de decisión y su desarrollo personal. Desarrollar procesos de consulta para las personas adultas mayores en la formación de las políticas públicas que la afecten. Concienciar a la población en general, promoviendo la permanencia de las personas adultas mayores dentro de su entorno familiar y comunitario, a fin de evitar su inclusión en una institución de protección y cuidados. Impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas adultas mayores por parte de las entidades públicas y privadas. Velar por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios destinados a las personas adultas mayores. Garantizar la protección jurídica para que no se maltrate física ni psicológicamente al adulto mayor, y en caso de darse estos actos, que sean plenamente responsables los autores de este tipo. Y queremos parar aquí un poquitito
para que podamos observar que recientemente tuvimos aquí en Panamá aquel hecho lamentable en donde un señor que según los medios noticiosos resultó ser el sobrino de una adulta mayor, de una anciana, a la cual estaba maltratando y que gracias a Dios logró ser captado por una cámara de videovigilancia, y entonces no pudimos observar también que al momento que este video empieza a circular por las redes sociales, algunos funcionarios de departamentos que tienen que ver con esto y autoridades al respecto, ellos dijeron que en la madrugada ese video les llegó y en la mañanita ya tenían acciones para dar con el paradero de esa persona que estaba maltratando a esa anciana, y de cómo en verdad era un maltrato muy feo. Es decir, entonces, que sí tenemos herramientas para defender a nuestros mayores. Exactamente. Entonces, esta gente que están promoviendo la ideología de género quieren hacer ver que Panamá no cuenta con herramientas de protección. Hay una cosa aquí tremenda que a mí me llama la atención, y es cuando ellos hablan de deuda histórica. Aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque de esto de la deuda y en este plano, en este sentido, es algo que viene sonando mucho en otros países, como por ejemplo España, México, o sea, aquí cercanos de nuestra habla, esos países les puedo citar, y de ahí puedo seguir con Perú, con Chile y todos los demás, porque ellos, por ejemplo, y esto es gracioso al mismo tiempo, pero ellos piden, de repente sale Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, pidiéndole a España que les envíe una carta con una disculpa pública por los actos cometidos por los conquistadores españoles. Entonces, yo me pongo a pensar, digo, ¿qué tiene que ver los españoles actuales con lo que hicieron los españoles viejos? Ahora, lo mismo hace pidiéndole al Vaticano que haga pública una disculpa por los crímenes cometidos por la Iglesia Católica en México. Entonces, yo digo, oye, lo que hicieron los de allá, ¿por qué tienen que venir a pagarlo los de ahora que no han hecho absolutamente nada? Pero resulta que este es otro instrumento que ellos utilizan para tratar de convencer, y mire qué sagaces que son, porque meten eso en un convenio para adultos mayores que se va a muchas naciones. Así es. ¿Qué es lo que ellos están tratando de lograr con esto? Meter en la mente de la población que la población en general tiene una deuda con X grupo de personas. Luego aparece el caso de los homosexuales, que resulta que todos los países, especialmente en Latinoamérica, tienen una deuda histórica con los homosexuales, porque es que resulta que no se les ha dejado vivir. Y hay algo aquí muy interesante, hijo, y es muy importante que todos podamos analizar. Recuerde que siempre decimos y enfatizamos en la importancia de nosotros ser una sociedad con un espíritu crítico, analítico, que realmente desmenuce lo que se está dando en nuestro entorno, en nuestro contexto, tanto de las leyes como de estos movimientos. ¿Por qué? Porque usted puede observar que en lo que le hemos estado leyendo hasta aquí de esa ley 36, que tiene que ver con la protección a nuestros adultos mayores en Panamá. Existente. Exacto. Usted puede observar que allí usted no va a encontrar nada que tenga que ver con ideología de género. Exacto. Allí no habla de orientación sexual, identidad de género. Allí no habla nada de eso. Entonces, ¿por qué es que ellos están tan interesados en entonces ahora querer hacer ver la necesidad de este convenio interamericano? Porque usted pudo escuchar al inicio que empezamos citando dos de los artículos que están plagados de ideología de género en ese convenio interamericano. Y como esta ley 36 del 2016 no tiene argumentos que respalden la ideología de género, entonces esa no sirve. Pero les garantizamos que si esa ley 36 del 2016 estuviera plagada de ideología de género, entonces ellos estuvieran, como decimos, tirando para home.
Claro. para que esa ley sea llevada a una práctica legal. Claro, y es como siempre decimos que si de repente un adulto mayor dice, bueno, lo que pasa es que yo quiero que se me respeten mis derechos y pues yo soy homosexual. Nunca lo había dicho, pero soy homosexual, tal como aquel que agarró y esto es gracioso porque mató a 5 homosexuales en un club y de repente ahora dice, no, es que yo soy no binario. Entonces de repente ahora el tipo va a ser inocente porque resulta que es que, bueno, yo soy uno de ellos también y como entre nosotros, digámoslo así, no importa si nos matamos, solo si nos mata un blanco o nos mata un heterosexual, entonces si hay problema, pues ahí todo se queda, no pasa nada. Pero si un adulto mayor dice, y mis derechos, como está pasando en España con la ley del solo sí es sí, que ahora los violadores están saliendo, pero por montón, porque la ley del solo sí es sí de Irene Mentira lo favorece y hace que salgan rápido. Lo gracioso, haciendo un breve inciso, es que Irene Montero sale diciendo es que los jueces están aplicando mal la ley porque son machistas y resulta que la mayoría de los jueces son mujeres. Hágame usted esa historia. Pero volviendo al punto, si un adulto mayor dice que quiero que se me respeten mis derechos y el convenio dice que se me tienen que respetar mis derechos, ok, abuelo, ¿cómo no? A usted se le va a proteger, a usted se le va a cuidar. No. Mis derechos de ejercer mi homosexualidad en todo el esplendor de lo que esto significa. Entonces, exacto, hay que darle espacio. Y esto no es nuevo. Y solo para que usted vea, abro este pequeñísimo paréntesis dentro de todo lo que hay, porque hay o había, no estoy claro, creo que ya falleció un señor de nombre Harry Hayes en Estados Unidos, que fue el fundador de uno de los, o el primer movimiento gay en los Estados Unidos. Pero ahora, ¿qué resulta con este señor? Que él también es el fundador de un movimiento o una asociación que se llama la NAMBLA. Y la NAMBLA es la North American Men and Boy Love Association, es decir, amor entre adultos y niños. El mismo que hace una cosa es el que hace otra. Y les digo algo, nosotros no sabemos lo que hay aquí en Panamá y queremos que no sea así, pero no sabemos si hay un Harry Hayes escondido por ahí esperando que se le dé la libertad para salir a hacer cosas como estas. Exacto. Y entonces, queremos seguir citándole esta ley 36 del 2 de agosto del 2016 para que usted pueda observar que aquí nos cita ahora en el capítulo 2 los beneficios para las personas adultas mayores. Artículo 9. Las personas adultas mayores podrán optar por el beneficio de becas nacionales e internacionales ofertadas conforme a los requisitos que ofrezca la plaza, garantizando el acceso universal a la educación en todos los niveles. Artículo 10. Tendrán acceso a las carreras universitarias. Para ello se promoverán mecanismos de divulgación de los planes y programas universitarios dirigidos a la población adulta mayor. Tendrán derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende la protección de su imagen, pensamiento, dignidad y valores, así como la participación en el proceso productivo del país de acuerdo con sus posibilidades, capacidades, condiciones y vocaciones. Las personas adultas mayores de 75 años o más tendrán los beneficios siguientes. Reducción del 50% del costo del pasaje individual en el transporte público a nivel nacional, un descuento del 50% en la entrada a eventos, conciertos y actividades culturales. Los promotores de eventos reservarán para los adultos mayores de 75 años o más el 10% de la entrada general, hasta 15 minutos antes del inicio de la función. Entonces, ¿cómo es que los que están obstinados a querer meter este convenio interamericano dicen que el motivo es por el que aquí en Panamá no hay recursos legales que protejan ni que le den beneficio a nuestros adultos mayores, teniendo una ley 36 del 2016 en donde usted puede observar nada más en ese poquito que le hemos leído cómo habla de una variedad
muy amplia de puntos a través de los cuales está protegiendo a nuestros adultos mayores. Ahora bien, con esto no queremos nosotros invisibilizar o ignorar que en efecto aquí en Panamá hay maltrato a nuestros adultos mayores. No queremos ignorar esto, pero lo que estamos diciendo es que un convenio interamericano plagado de homosexualidad no es lo que va a venir a resolver los problemas de maltrato o de discriminación a nuestros adultos mayores. ¿Por qué motivo? Porque tenemos ya leyes muy explícitas que realmente están protegiendo a nuestros adultos mayores sin tener que meter la ideología de género. Claro, y es que al final los adultos poco le importan, y pregúntele a un señor de apellido Marlaska, que es ministro del Interior de un cierto país, y este señor no ha querido investigar la muerte de miles de ancianos en lo que ellos llaman las residencias de ancianos. Les ha importado poco, y del tinte y del color político que sea de los diferentes partidos que hay en ese país, les ha importado poco. Al final, nosotros sabemos que los adultos mayores solamente son la carne de cañón, porque el fin de ellos son los niños. Ellos poco les interesa con los adultos mayores, y lo han demostrado en múltiples ocasiones. Y cito el nombre de este señor Marlaska porque se jacta y ha sido reconocido como el homosexual del año en su país. Ahora, si es que resulta que a los homosexuales les interesa tanto, y a veces los pintan que son los grandes héroes de este mundo, les interesa tanto el cuidado de los adultos mayores, lo que deberían hacer es promocionar otro tipo de leyes que no tengan nada que ver con lo que ellos están haciendo. Exacto. Si nosotros queremos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, y Dios nos guarde, gracias a Dios no es así, ni tampoco lo soñamos, pero si nosotros quisiéramos que el presupuesto público genere más, pero es que resulta que nosotros estamos recibiendo una millonada del presupuesto público, que no estamos haciendo absolutamente nada con ello, empezaríamos por decir, mire, de lo que se nos da, si no se nos puede recortar, nosotros voluntariamente lo vamos a donar a la gente que lo necesita. O sea, se tiene que hacer con lógica, no solamente diciendo es que, bueno, como los mayores necesitan protección, que los homosexuales se casen. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? No tiene ninguna. Pero al final, esta es la ideología de género, el descaro que tiene y cómo se maneja. Usted se puede comunicar con nosotros, una vez más le digo, al 6901-9584, al 6584-7125 o al 6695-3739. Gracias, hijo. Entonces, decíamos, no queremos presentar de que aquí en Panamá no hay maltrato a nuestros adultos mayores, porque sí lo tenemos, pero tenemos una ley que acciona en el momento que se reúnen las evidencias, entonces acciona para la protección de nuestros adultos mayores. Claro. Pero sí hay una situación, y es de que el maltrato y la discriminación a nuestros adultos mayores no la va a solucionar, acabamos de decir, un convenio plagado de homosexualidad. Entonces, tampoco la va a solucionar el que tengamos leyes enérgicas aquí en Panamá, leyes transparentes que realmente estén basadas en la ética y en la moral. Esto no la va a solucionar si la familia, que es la base fundamental de la sociedad, si en la familia no tomamos las acciones debidas para nosotros solucionar el maltrato a nuestros adultos mayores, aquí de nada sirven las mejores leyes que nosotros tengamos, porque no van a haber resultado. Y queremos a continuación compartirles unos consejos que una periodista adulta mayor llamada Patricia Kelly esto nos da, donde es muy importante que podamos meditar en toda esta serie de prácticas a través de las cuales se da ese maltrato a nuestros adultos mayores, y queremos que
toda la familia esté atenta a todas estas situaciones que se van a presentar a continuación para que podamos reflexionar sobre este respecto. Algunas personas ejercen violencia y no lo saben. Cuando se les pregunta si maltratan a su padre o a su madre, lo niegan. Y es que se cree que la violencia se refiere solo a golpes. Pasamos por alto la violencia psicológica o la económica. Violencia psicológica es aquella que sin golpear el cuerpo, golpea la mente y las emociones de la persona agredida. Cuando les recordamos lo mal que se ven, la carga que significan para la familia, el castigo que representa tenerlos en casa. Cuando les decimos cosas para que se sientan mal, cuando les tratamos con malas palabras, cuando descargamos sobre ellos nuestro enojo, estamos ejerciendo violencia psicológica. Si les quitamos su pensión y la usamos para satisfacer nuestras necesidades y no las de ellos, si no les compramos con su dinero sus medicamentos o les llevamos al médico, si no les dejamos decidir cómo gastar su pensión o su jubilación, estamos ejerciendo violencia económica. Si invadimos su casa, si les alteramos su entorno sin su autorización, si los recluimos en un cuarto de su propia casa, los estamos despojando. Y en muchos países esto es un delito. Otra importante agresión contra las personas adultas mayores es el abandono en hospitales o en asilos. En estos lugares, cada vez con mayor frecuencia, reportan que llevan al familiar, lo ingresan, pero los datos que dejan para reportarlo son falsos. Así que las instituciones se quedan con la persona y tampoco tienen muchas opciones para atenderles. La violencia ejercida contra las personas adultas mayores es una lamentable realidad. No todas las personas identifican esa violencia, pero la sienten y no todas pueden denunciarla o no saben cómo. La agresión contra la persona mayor puede ir precedida de una mala relación familiar, de asuntos emocionales no resueltos, pero el cansancio del cuidador, la falta de entrenamiento y de descanso también son otras agravantes. Algunos hijos o hijas se descubren enojados por el envejecimiento de sus padres o con un auténtico deseo de venganza por los maltratos vividos en otras épocas. Por eso insistimos en llegar a la adultez mayor con un trabajo a favor de nuestra salud emocional, como hijos y como padres envejecientes. Si fuimos agresivos y violentas, tenemos tiempo de reparar el daño. Si los resentimientos nos inundan para con nuestros padres, también es tiempo de exorcizar esas emociones mediante el trabajo terapéutico. El dolor y el resentimiento o la violencia no desaparecen con el tiempo. Al contrario, se agravan. Es momento de desarrollar nuestra paz interior. Nos la merecemos. Ok, bien. Entonces, usted puede observar que aquí más clarito no canta un gallo en cuanto a las diferentes formas de violencia o de maltrato a nuestros adultos mayores. Y nosotros queremos llegar hasta su corazón, estimada familia, con la finalidad de que podamos entender de que sí hay abuso, maltrato o violencia a nuestros adultos mayores a través de todas estas formas que presentó esta periodista, en donde uno de ellos, ella citaba, por ejemplo, el tomar la pensión, o en este caso lo más usual aquí en Panamá, el beneficio de los 120 a los 65, en donde por el hecho de que nuestros adultos mayores ya están en esa etapa, entonces decimos
usted no va a administrar la plata, yo la voy a administrar. Ahora bien, si se la administrara para lo que necesita ese adulto mayor, correcto, claro. Por el hecho de que por la edad que tiene, esto no va a administrarla bien y ha presentado evidencia de que por su edad no tiene la capacidad de administrar el dinero correctamente. No tiene sus facultades reducidas un porque poco. sí tenemos que ser claros y no podemos esconder el sol con una mano, donde haya adultos mayores que esto no tienen reparo para hacer una buena inversión de su dinero y se lo malgastan. Entonces, es responsabilidad de nosotros como hijos tratar de ayudarlos a ellos para cuidarles su dinero para su medicamento, sus necesidades. Pero no ha sido el primer caso de personas que son los que cobran ese beneficio de los adultos mayores y ellos se los gastan en borrachera, etcétera, etcétera. Y hacen violencia, entonces sí, exactamente, contra ese adulto mayor que necesita su medicina, algunos hasta sus pampers, exacto, y no lo tienen, necesitan arreglo en la casa y no lo tienen porque aquel o aquella termina gastándose el dinero en lo que no debería. Y eso es cierto. Y eso hay que reconocerlo, y como usted dice, no es que estamos ahora tratando de tapar el sol. No. Hay una realidad. Pero nuevamente digo, esa realidad no la vamos a resolver metiendo una ley homosexual aquí en Panamá, por favor. Exacto. Entonces nos encontramos otras formas de maltrato a nuestros adultos mayores, como lo que presentaba allí esta periodista, como lo es el resentimiento por lo que en el pasado, cuando ese adulto mayor estuvo nuevo, joven, los errores que cometió como padre o como madre, y ahora se le enrostra y se le dice: acuérdese que usted me hizo esto y esto y esto, y lo que usted menos se imaginaba era que un día usted iba a llegar a mis manos. Así que ahora usted se la aguanta, y le dicen un montón de barbaridades. Claro, eso es violencia. Claro. Es violencia. Entonces, esta periodista hace mención de puntos muy importantes. Por ejemplo, donde ella aconseja que tanto hijos como padres adultos mayores debemos procurar pensar de que nuestros adultos mayores van a llegar a una etapa de edad, a una situación en la que nosotros también vamos a tener participación, donde ellos van a necesitar de nosotros. Pero la pregunta es: ¿cómo estamos nosotros llegando a esa etapa de ese adulto mayor para nosotros tratarlo a él? Es importante que usted pueda pensar de que, si su papá o su mamá cometieron errores en el pasado, pues claro que sí, que hicieron algo mal con la forma en la que lo trataron. Donde no le dieron el apellido, no lo reconocieron, siempre lo negaron, nunca lo ayudaron, etcétera, etcétera. Pero hay algo, la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días que Jehová te tenga sobre la tierra. Entonces, no dice hónralos si ellos te han honrado. Independientemente de lo bueno o malo que nuestros padres hayan sido, pues ahora nosotros no podemos pagarles a ellos con una moneda contraria. No podemos nosotros hacernos partícipe también de esas malas prácticas que ellos tuvieron en el pasado con nosotros y nosotros ahora querer devolvérsela. Entonces, es tiempo de que podamos entender que como hijos vamos a llegar a esa etapa de nuestros padres, de adultos mayores, donde ellos van a estar en esa ancianidad y ellos van a necesitar de ese recurso moral,
de apoyo, de paz y de amor que nosotros le podamos brindar. Claro que sí. Entonces, también hay algo importante. Allí hace un llamado ella a los mismos adultos mayores, donde es importante que usted, estimado adulto mayor, usted pueda entender que a la etapa que usted está llegando es una etapa donde usted va a necesitar. Pero, ¿qué está haciendo usted para corregir el daño que le hizo a sus hijos cuando usted fue joven? Claro. ¿De qué manera usted ha llamado a sus hijos, los ha reunido y le ha pedido perdón por el daño que usted les hizo psicológicamente, en algunos casos hasta físicamente, de manera desmedida? Entonces, si usted no toma cartas en el asunto y pensar que usted hizo mal en contra de su familia y que su familia está esperando un perdón. En una ocasión, un hijo me comentaba que su papá nunca le dio apoyo, no le dio ese calor moral, y cuando ya estaba viejito, él fue necesitado de que este hijo lo ayudara. Y este hijo no le pagó con la misma moneda. Y fue allá y lo ayudó a vestir, a cuidarlo, etc. Y cuando lo estaba atendiendo en la cama, aquel padre empezó a llorar y le dio un abrazo. Y entonces, y le dijo: hijo, perdóname. Y aquel hijo le dice: papá, esto yo necesitaba escucharlo cuando yo era jovencito. Y no es que ese señor tenía fincas enormes que se le iba a heredar, sencillamente era la actitud de una persona que entendió cuál era su deber. Exactamente. Así que entonces hay mucho que hablar y vamos a seguir hablando sobre este tema de nuestros adultos mayores, de la violencia a nuestros adultos mayores, pero de que en el seno de la familia es en donde se soluciona, no con convenios interamericanos plagados de homosexualidad. Y claro, es muy importante que nosotros al mismo tiempo podamos destacar pequeños detalles que se están dando dentro de lo que es el núcleo de nuestra sociedad, porque, hombre, vuelve y vengo sobre lo mismo, y es el hecho precisamente de esta hipocresía de querer proteger a los ancianos, y al mismo tiempo nosotros estamos viendo cómo desde diferentes instancias internacionales se está impulsando o empujando a las naciones para que aprueben la eutanasia. Así es. Entonces, uno se pone a pensar, digo, bueno, o quieren proteger a los mayores o quieren matarlos, porque es que resulta que hay países como por ejemplo Canadá, que ya ahorita, precisamente en este año 2023 que viene, si Dios nos permite entrar hasta allá, se va a empezar a ofrecer a los adultos mayores la posibilidad de desaparecer de este mundo. Entonces, ellos le llaman de muchas maneras tratando de tapar el crimen que están cometiendo. Pero esos viejitos, esos mayores, esos adultos mayores, esos ancianos, representan un estorbo para ellos. Porque es que resulta que la mayoría de esos ancianos ya se partieron el lomo trabajando para la sociedad en la que viven. Pero ahora resulta que entran en esa etapa en donde no producen y necesitan de lo que tanto trabajaron o de lo que tanto hicieron. Ahora necesitan que se les devuelva un poco. Pero estas sociedades, especialmente las mal llamadas de primer mundo, que están retrocediendo hacia la edad de no sé qué cosa, estas sociedades están yendo en contra precisamente de los ancianos, de los adultos mayores. Y de verdad que es gracioso cuando uno escucha a estas personas decir que se está violando los derechos de X población en el mundo, cuando nosotros vemos lo que ellos están haciendo al mismo tiempo en contra y que no tiene nada que ver con la defensa de esas poblaciones. No, es que esto está serio, la forma en la que hay violencia a nuestros adultos mayores desde esos ámbitos también, dentro de lo que a nivel internacional se está tejiendo. Pero nosotros queremos seguir girando en torno a lo que se da en el seno de la familia. En lo que se da en el seno de la familia cuando, a la luz de lo que esta periodista estaba citando, que tomamos como punto de referencia, de cómo hay quienes
le gritan a sus adultos mayores, los tratan de inservible. Yo me quedo pensando en algo. Ok, hoy día hay jóvenes, hay hijos que se sienten molestos o incómodos por los errores que están cometiendo sus padres como adultos mayores, ya en esa etapa de ancianidad, de vejez. Y entonces, por lo más mínimo lo cuestionan y le dicen un montón de cosas y de groserías. Uh-huh. Es que tú no sabes cómo se hace. Es más, hay adultos mayores que quisieran tener un celular y no pueden porque no saben cómo usarlo, y no tienen quien los enseñe, teniendo hijos y nietos que son máster en el uso de celular, sí, en los videojuegos esos que enseñan a tener una reacción hasta un tanto con ese instinto criminal, asesino. Esos videojuegos que están perturbando y dañando la psicología de nuestros jóvenes, y no toman tiempo para enseñar a sus abuelos, a sus padres. Pero yo quiero llevarlo a este cuadro. Solamente piense cuando usted era niño y no sabía hacer más de 3 cosas y sus padres sacaron tiempo, tuvieron paciencia para enseñarle y para esperar que usted diera el punto, y cómo se alegraban cuando veían que usted lo lograba. Y cómo es que hoy día, entonces, frente a esos errores de ellos, usted no va a ser paciente. Y yo quiero cerrar con lo siguiente. Yo he dicho de que hay casos en donde cuando fallece un ser querido, en base a la clase de maltrato que le estaban dando a ese adulto mayor, no da ganas de acercarse y de echarle el brazo, como se dice, y darle los pésames a esos hijos que están llorando desconsolados, y decirle lo acompaño en su sentimiento, sino que más bien como que da ganas de llegar y decirle: oiga, lo felicito porque ya se cumplió su deseo, porque usted le decía a su mamá, a su papá, ojalá te mueras porque ya eres una carga. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es que ahora están llorando si antes de esto estaban deseando que se muera? Claro. O sea, vemos que hay un maltrato, una violencia a nuestros adultos mayores. Solo agregando algo hasta chistoso, pero un pastor mexicano, él contaba de un funeral a donde fue, y había una muchachita que creo que se había acercado a la pobre señora 2 veces y andaba perdida por el mundo y estaba llorando y decía: mami, me quiero ir contigo. Dice ese pastor que él estaba tan molesto que viendo a esa muchacha llorar le dijo: ¿de verdad tú la querías mucho? Sí, es que esa era mi mamita. Ya estaban bajando la señora al hueco y me quiero ir contigo, mami. ¿Te quieres ir con ella? Sí, yo me quiero ir. Y la agarró y la empujó y la tiró al hueco. O sea, entonces ándate con ella si nunca te importó. Claro. Entonces, es cierto lo que usted dice. A veces, sencillamente, decirle: oye, ¿sabes qué? Felicidades, ya conseguiste lo que querías. Uh-huh. Ahora sabes que quedas libre como tú querías. Claro. Haz con tu vida lo que tú quieras. Así vamos a seguir con este tema. Claro, vamos a seguir con este tema. Hay que cuidar a los mayores porque, como usted decía, y lo veo hoy en usted, que no es una persona que está mayor tampoco, se sacrificó tanto por nosotros, hizo tanto por nosotros, y de repente echo cuerda hacia atrás y me pongo a ver, digo: Dios mío, nosotros sí que requerimos de un montón de cosas. Y este señor, que era prácticamente un niño, mi papá y mi mamá, que eran prácticamente niños cuando nos tuvieron a nosotros, se pusieron los pantalones y nos sacaron adelante con miles de sacrificios. Así que si su papá, su mamá no hicieron eso por usted, corte esa cadena y actúe usted como tiene que actuar. Así es. Así que esto ha sido Visión Familia. Cuídense mucho y cuiden a los que están cerca de ustedes, especialmente si son niños. Y nos vemos la próxima semana. Y que Dios les bendiga y gracias por quedarse con nosotros todo este tiempo. Que el Rey les bendiga. Agradecemos la sintonía y le esperamos en el próximo programa de Visión Familia, aquí por Faro de David 104.5.